Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy estamos en una sola cámara los dos juntos. La idea es poder estar con ustedes, poder generar unos espacios donde nos deleitamos escuchándolos. Digo escuchándolos, es leyéndolos. Sí. Así de que prepárese. Hoy usted está viendo, está conmigo Juanpa. Busque café, que hoy el tema está buenísimo. Está muy bueno. Tenemos cafecito. Busque también agüita. Siempre Una libreta donde apuntar, porque hoy vamos a responder un tema impresionante, mi paz. Pero diles, ¿cómo es? Escriban, suscríbanse. Todo eso que él dice. Vamos a escuchar. A ver, arranque pues. Primero, suscríbase, active la campanita, deje un comentario, escriba de dónde nos está viendo, presiónele me gusta, comparta, diga, ya empezó el podcast de mi pastor. Hoy esto va a estar buenísimo, mi paz. Vas a responder, ¡wow! Hoy vuelve el guau cerca. No, estamos muy recocheros hoy, perdónenos. Si no, que rompamos el hielo así. Y saben que estos espacios son netamente desde la originalidad. Así es. Siempre lo decimos hasta el cansancio. No hay un libreto, no traigo un tema, no preparé una clase. Cuando hago el en vivo, sí, preparo mi clase. Pero cuando son estos podcasts, tratamos de que salga lo que hay en nuestro corazón. Y hoy con un tema bellísimo, donde vamos a responder algo que muchos se preguntan. ¿Por qué Dios no responde mi oración? Hay gente que ora en la mañana, en la noche. Dios dice, no se tardará en responder al que clama día y noche. Ok, pero no descontextualice ese texto y eso es lo que estaremos viendo en este podcast. Así es. Creo que es una de las preguntas que como pastores, en atenciones, en situaciones, en circunstancias que uno conoce de la gente, a veces es más constante, ¿cierto? Estoy pidiéndole al Señor, estoy orando, estoy aprendiendo a orar, voy a la iglesia, escucho las prédicas, pero siento que por más de que le pido cosas a Dios, simplemente hay respuestas que no están llegando. Entonces, mi paz, empecemos con esa primera pregunta. A ver. ¿Por qué es tan difícil entender la voluntad de Dios? La Biblia dice que es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces esa es la excusa para esperar. Mira, no es la voluntad de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? La voluntad de Dios empieza a molestarnos porque va en contravía de nuestra voluntad. Entonces, son dos vías, la voluntad del individuo, la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios no está dentro de ese riel que estamos acostumbrados a caminar, donde Dios abre puertas, bendice, fortalece, y entonces vamos en el camino equivocado. Ahí es donde empiezan a hacer las oraciones no contestadas. Y es porque vamos en contravía del propósito de Dios. Escúcheme bien, la oración no puede ser una huelga que le hago a Dios. Impresionante. Impresionante. Aterrado. Oiga, hay gente que dice, Protesta. voy a orar y voy a orar hasta que Dios me responda. Si usted está orando fuera del propósito, fuera de la voluntad de Dios, lo que está haciendo es tener espiritualidad, pero podría no tener respuesta del cielo. Y ahí viene la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, ¿qué aspectos producen que una oración no sea contestada? Ahora, la oración es un acto de adoración, no es un acto peticionario. Hay gente que cree que cuando entra la oración, entró a la petición. Deme esto, ayúdame con esto. No, la oración es adoración. Entonces, mucha gente no encuentra, la pregunta que me hacía Juanpa, la voluntad de Dios, o no recibe lo que Dios quiere diciéndole, haga esto o aquello, porque ya se lo dijo. Y quieren, con la oración, el ayuno, ¿cómo se llame? Torcerle la mano a Dios. Wow. Y créame que no. Le voy a dar un ejemplo antes de que se me vaya. Recuerde que ni el mismo Jesús pudo torcer el propósito del Padre por más que oró. Recuerde cuando estaba a punto de entregar su vida en la cruz, que dice que oraba y oraba y oraba y le decía a sus discípulos, oren conmigo. Dice que estaba angustiado hasta la muerte. Y dice la Biblia cuál fue la oración. Padre, si es posible. Oigan, una súplica del mismo Jesús. Y el Padre mantuvo el propósito, aunque el que estaba orando era el mismo. Tremendo. Y quiero que escriba eso. Esto me parece muy importante, esta primera parte, y es que la oración no es el espacio simplemente para pedirle a Dios. Creo que Dios no la diseñó para que le pidamos, Dios la diseñó para que nos relacionemos. Me gusta que lo sumamos así. La oración no es un espacio de protesta hacia Dios. Protesto por lo que me está pasando, protesto contra lo que hiciste. No, la oración es un acto de adoración. Muy bien. Mi paz, pensaba yo en algo ahorita mientras usted hablaba de este punto, de cómo es importante nosotros crecer en ese relacionarnos con Dios. Pienso en la gente que ora mucho,
el que tiene la costumbre de orar, porque en problemas todos oramos. Con dificultades todos oramos. En un avión todos oramos. hasta el más macumero se vuelve Con una mala noticia y latente todos oramos. Con un mal diagnóstico todos oramos. Pero la gente que tiene una vida de oración fuerte y sólida, veo que es gente que tiene más paciencia, más tolerancia al no de Dios. Dicen, voy a esperar a que Dios obre, vamos a ver que Dios haga su voluntad. O sea, es gente que se ve, que logra entender más tanto la voz de Dios como el silencio de Dios. Le respondo, Juanpa, algo que he aprendido en mi vida. El que solo ora en problemas es un utilitario que quiere utilizar a Dios. Y Dios, dijo la Biblia, en este espacio donde estamos también hablando de la palabra, la Biblia dijo que Dios no puede ser burlado. Esa palabra burlado puede traducirla como utilizado. Entonces, cuando una persona se convierte en un utilitario del reino, el Señor lo focaliza inmediatamente. Entonces, ese que solo ora en problemas, solo ora en enfermedad. ¿Cuánta gente no se ha acercado a Dios? Es por eso, porque tiene un problema. Dios le ayuda en el problema, sana la enfermedad, trae una respuesta y lo volvemos a ver hecho pedazos. Hay algo que un día mi papá me decía y es, hijo, los milagros no cambian a nadie. Observe, los milagros casi siempre están muy conectados con la oración. Entonces, una persona ora por un milagro, llega el milagro y se van. Así es. Eso no transforma. Por eso, lo que decías ahora, Juanpa, porque el que ora, el que tiene una vida de oración sana, recta, cambia, se transforma. Porque ya la oración no es un acto utilitario, sino que es un acto de adoración y la adoración a Dios trae transformación de vida. Entonces, en este punto creo que es importante ir a esto. Cuando usted leyó el título, dijo, hoy voy a saber cómo Dios me va a contestar lo que yo espero. Pero mire cómo estamos yendo a un punto de que la oración no es para lo que yo quiero, sino para lo que Dios quiere de mí. Exactamente. Que es muy distinto. Mi paz, ahorita estaba acordándome cuando usted decía que los milagros no cambian a nadie, del rey Jeroboam. Cuando el hombre empieza a hacer sus cosas indebidas y sus cosas inapropiadas y su pecado y su desorden, solo porque estaba en una posición de poder, dice la palabra que viene un hombre de Dios, le señala le dice, usted le va a pasar esto, esto y esto, y el tipo apunta con la mano para amenazarlo y se le paraliza la mano. Queda ahí, ¿verdad? Sí. Queda la mano así y le dice, órale a Dios que me devuelva mi salud. Y el hombre de Dios ora y recupera la salud. Pero pasa el tiempo y dice la palabra que ni siquiera ese milagro hizo que él cambiara. La obstinación es algo en el individuo que ni los milagros lo cambian. La terquedad no la cambia un milagro. La arrogancia, el orgullo interno y que se evidencia externo, nunca lo va a cambiar un milagro. Al contrario, yo he visto gente que los milagros, una vez los reciben, los vuelven más arrogantes. Wow. Gente que Dios de repente le responde para sacarlos de un escenario y cuando salen, ni siquiera le dan toda la gloria a Dios. Dice, sí, gracias a Dios, pero es que yo tengo unos contactos, yo tengo una gente, yo toqué una puerta. Y dice uno, pero está palpable la mano de Dios, ni así le damos la gloria a Dios. Porque repito, la oración cuando es sincera es el resultado de una vida en intimidad con Dios, no el resultado del problema que tengo. Lo voy a volver a repetir. Cuando yo encuentro una verdadera vida de oración, entonces mi oración es el resultado de mi comunión con Dios, de una vida espiritual. El que no ora, usted lo ve que la oración se le vuelve el resultado de una necesidad. Venga, pero oremos, pero ¿por qué no ayunamos? Y cuando dice, ¿qué le habrá pasado? Claro, tiene un hijo enfermo, tiene la esposa en problemas, el hogar se le está acabando y quiere orar. Y esa gente que no ora tiene la tendencia a querer meter a todo el mundo en un círculo de oración para que Dios conteste. Venga, yo le digo algo, así no trabaja Dios. Con Dios no se ora 10 horas hoy para que sea un ahorro de mañana, pasado mañana y en adelante. No, señor. Todos los días buscamos a Dios en diferente proporcionalidad, pero usted no puede tener oraciones hoy que sean el ahorro de mañana. La oración es un combustible de adoración, de búsqueda de conexión con Dios diario y constante. Así es. Venían a mi mente 2 episodios que recuerdo de personas. El primero es alguien que estaba en una temporada muy difícil en su vida, especialmente por el área laboral. Sin trabajo, por ende sin recursos. Pero ese momento de necesidad empezó a construir en él
una vida de oración, como lo decía usted, mi pastor. La necesidad nos lleva a buscar a Dios. Y ore y lea la palabra y métase con Dios y busque del Señor. Y ahora que llegó la respuesta, tuve que preguntarle, oye, y la iglesia y congregarte y buscar, veo que se apagó el fuego. No, es que ahora estoy muy ocupado, es que ahora me está pasando esto. Entonces creo que lo que usted dice es muy cierto. Es muy importante nosotros entender de que lo que más ama a Dios de nuestra vida de oración no es el milagro que nos va a dar, sino el hábito que nosotros vamos a desarrollar al orar. ¿Qué consejo le podemos dar a una persona que dice, pastor, yo siento que esta necesidad fue lo que me impulsó a buscar a Dios, pero no quiero que se pierda ese hábito en mi vida? ¿Qué consejo le podemos dar a una persona así? Haga de la necesidad un conector. Haga de la necesidad un estilo de vida. Haga de la necesidad que un día le marcó eso es muy similar al que dice, mire, esta empresa nació en pandemia. ¿De dónde nació ese emprendimiento? De una necesidad no solucionada en el mercado, en la gente. Y arranca por ahí, se va. Si usted empezó a orar porque había una necesidad y se dio cuenta que Dios respondió, pues no espere otra necesidad para volver a orar. Si usted ve que la oración tiene poder, porque la Biblia lo dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. O sea, la vida espiritual nos llena de poder, nos llena de una carga sobrenatural de Dios, pero no voy a esperar que llegue un problema. No, haré de esa necesidad donde el Señor operó un milagro, o aunque no lo haya operado, siga orando, siga buscando al Señor, no para un milagro. Busque a Dios en oración, en clamor, para simplemente adorarlo. Y ahí viene entonces en esa contestación de pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué mi oración no tiene respuesta? ¿Por qué mi oración no es contestada? Porque usted ora para que Dios le conteste una petición. Por eso no tiene respuesta. Cuando usted y yo aprendemos a orar para adorarlo, nos daremos cuenta que efectivamente nuestra oración tiene un impacto en el cielo. Otra historia. Un hombre hace mucho tiempo se me acercó y me dijo, pastor, yo necesito que Dios restaure mi hogar. Soy consciente que perdí mi familia por culpa mía, porque no supe valorar a mi esposa, ahora estoy sin mi hija. En medio de esa consejería yo le dije, listo, necesito que te levantes todos los días a las 3 de la mañana a orar. Y empezó a orar, a buscar de Dios todos los días. Pasaron los meses y no llegaba la respuesta. No llegaba la respuesta. Él me decía, no, pastor, todavía mi esposa no me copia, no. Pero siga orando y siga orando. Y en medio de ese ejercicio, llegó un momento en donde él me mandó un correo y me dice, pastor, le quiero contar algo. Estoy enamorado de Dios, enamorado de la oración, las prédicas, la iglesia, la palabra. ¿Sabe qué, pastor? Yo ya le dejé de pedir a Dios por mi hogar. O sea, si Él me devuelve mi esposa o no me la devuelve, no importa. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. He dejado esto. Y en ese momento empezó todo a cambiar. Y sucedió el milagro. Es decir, a veces hay gente, lo decía, medio lo charlábamos ahorita antes de empezar a grabar, cuando usted me lanza un versículo, el versículo de Santiago, ¿se acuerda? Pedís, pero no recibís, porque pedís mal. Y Santiago dice, ¿por qué? Pedimos para nuestros propios deleites, para nuestros propios placeres. Entonces, ¿cuántas veces esas oraciones no contestadas, a veces el mismo Dios las permite? Porque Él dice ahí, no, o sea, tú no necesitas en este momento esa respuesta, tú necesitas es crear un hábito, una cultura de oración. Otra de las cosas que yo diría, Juanpa, es que hay gente que no recibe respuesta a su oración porque están en pecado. El pecado es uno de los grandes bloqueadores de la bendición. En otras palabras, el pecado da legalidad al enemigo para que pueda intervenir y hacer daño en nuestra vida. El diablo siempre va a estar intentando es hacer daño y hacer mal. Entonces, cuando una persona vive en pecado, pero quiere que Dios le responda, pues está yendo contra la palabra. No puede ir en la doble vía donde peco y oro. No. ¿Usted está con Dios o no? Ah, pero yo vi que fulano oró, Dios le respondió. No olvidemos que aquí también se marca muchísimo la misericordia de Dios. La misericordia es ese acto de inmerecimiento que el cielo genera hacia mí. Pero el hecho de que Dios haya tenido misericordia de mi vida no significa que Dios está agradado con mi vida, ¿no? Hay actos de misericordia donde Dios, de una y otra manera,
ha protegido, ha guardado el caminar nuestro de un accidente, de una enfermedad, pero no significa que Dios está contento en cómo estoy viviendo. Entonces, usted que tal vez hoy se pregunta por qué Dios no me ha respondido o por qué Dios no responde en mi oración, los que se levantan a las 5, los que trasnochan, los que lo hacen en la mañana, en la noche, como usted y yo lo acostumbremos a hacer. Si usted está haciendo una oración, número 1, solo para su beneficio, solo por un milagro, o 2, lo está haciendo en pecado, pues son oraciones que van a estar muy bloqueadas, porque la palabra está diciendo, orad sin cesar. La Biblia dice, no tardará en responder al que clama día y noche. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Pero observen los contextos en que está. Está hablando el profeta, está hablando el apóstol, está hablando allí Santiago, donde la Biblia nos está invitando a la oración, pero es una oración donde no se le habla para pedir por, donde no se le pide por un milagro, se le pide simplemente al Señor esa llenura, esa compañía, que el Señor sea su deleite. Acuérdese, el mismo apóstol Pablo oró por lo llama él, un aguijón de la carne, y el Señor le dijo, venga, Pablo, no se desenfoque. Bástese mi gracia. Que mi gracia te baste. Que eso sea suficiente. Y yo le haría esta pregunta al que me está escuchando. A usted, me la hago yo mismo, ¿nos basta la gracia de Dios? ¿A nosotros nos basta que el Señor esté allí? ¿Nos basta que la gracia de Dios nos acompañe, que esté en casa? ¿O queremos más cosas? ¿O luchamos por más cosas? ¿Nos desesperamos por más cosas? ¿O podemos decir hoy, Señor, desde hoy, desde este podcast, voy a hacer que me baste tu gracia y voy a orar para adorarte, no para estar pida que pida? Usted empieza una oración pidiendo y termina, en paz me acostaré así mismo dormiré porque en ti confiaré, Señor, guarda mi noche. Siempre en una señal de pedir en lugar de una señal de adorar. En mi oración, preguntamos, ¿su oración es pidiendo o su oración es adorando? Hay una gran diferencia. Y eso que no he hablado de la oración que nace desde la meditación en la palabra, la meditación en el Señor. Entonces, recapitulando, hemos dicho de que uno de los impedimentos para que la gente reciba en medio de la oración es utilizar a Dios. Querer utilizar a Dios. Sentir que Dios está ahí como un cajero para darme todo lo que yo le pido. Entonces, si no me lo da, me enojo, me molesto, o tiene que ser en mi tiempo, en mi voluntad y lo que yo quiero. Lo segundo que hablamos es el pecado. Cuando una persona pide pero no cambia, pues también hay un impedimento. Yo quisiera, mi pastor, que charlemos mientras que usted hablaba. Venía otro versículo a mi vida. Aquí creo que vamos a ser un poco más profundos, porque esto creo que solamente aplica para el que en realidad tiene un hábito de oración. Porque el caso del que le voy a hablar es de una persona que la Biblia dice que oraba 3 veces al día. 3 veces. O sea, el tipo era un hombre de oración. Daniel. ¿Cuándo una persona puede percibir que la respuesta de Dios no está llegando? Porque en las ocasiones anteriores vemos que es Dios diciendo, ven, no es mi voluntad, ven, yo quiero que ores porque en realidad me amas, yo quiero que entiendas que es mi tiempo. Y hay momentos donde Dios dice, no, hasta que no te pongas en orden no lo voy a hacer. Pero Daniel no era un hombre que estaba en pecado, Daniel estaba en consagración, estaba en santidad, tenía un hábito de orar, pero la Biblia dice que desde el primer momento que él oró, la respuesta fue enviada, pero un espíritu, el espíritu del príncipe de Persia en este caso, que se opone a la respuesta, y hubo una guerra espiritual hasta que eso se soltó. Entonces dice la Biblia que la oración de él fue bloqueada, la respuesta sale, pero dice el ángel, desde el primer momento fue enviada, pero un impedimento, algo que no dejó que llegara, y entonces se activa algo llamado una guerra espiritual para que eso suceda. Aquí vamos con el que tiene el hábito de oración. ¿Cómo discernir en qué momento lo que a mí me falta es más oración, más persistencia? Porque si estoy en lo correcto, si estoy en la voluntad de Dios, pero tengo que pelear más, tengo que orar más, tengo que entrar a algo llamado una guerra espiritual. Ahí viene la pregunta, mi padre. Estaba contestándola en la mente mientras la hacías. El hombre espiritual, dice la Biblia, discierne las cosas espirituales. Una persona, volviendo al inicio, una persona que solo ora por respuesta no se considera una persona espiritual. Una persona que solo ora para que Dios le dé algo no puede decir que es una persona espiritual. Entonces, el espiritual entiende cuando ese reino espiritual está moviéndose en contra de lo que estoy haciendo, que es orando y pidiendo algo. Porque una cosa es la respuesta y otra cosa es que llegue la respuesta. Son dos cosas muy distintas. Ejemplo, compré por tal plataforma un producto
y ahí le aparece, ya fue enviado. Pero no lo tengo, fue enviado. Puede haber un derrumbe, puede que cierren el aeropuerto, puede que haya una tormenta eléctrica, ahí viene, pero está cerrado. Hay unas condiciones climáticas, unas condiciones de movilidad que no permita que llegue, pero ya lo pagó, ya viene en camino, ya está hecho. ¿Significa que no está? Sí está, pero no ha llegado. Hay gente que no se ha dado cuenta que ya tiene la respuesta, pero no ha llegado. Y ahí es donde dejan de orar, de clamar, de pedir, cuando la respuesta ya estaba. En eso viene a mi mente y a mi corazón lo siguiente. Dios tiene 3 respuestas. Sí, no o aún no. Entonces, cuando una persona es espiritual dice, aquí hay algo que está obstaculizando la oración, está obstaculizando el poder. Daniel era un hombre de adoración, pero observe que no solamente oraba. ¿Qué dice la Biblia? No se contaminó con la comida del rey. ¿Qué dice la Biblia? Que fue deportado, llega entre los deportados de Babilonia, él estudia, era un hombre brillante, un hombre inteligente, pero no por eso permite que su espiritualidad mengue. Yo he visto gente que la academia o el dinero o las posesiones o la fama o el reconocimiento los daña. Eso indica que usted, en lugar de haber estado en adoración, era tratando de usar a Dios. Yo hoy hago un llamado a cada persona que nos está viendo. Por favor, si usted quiere respuesta de Dios, deberá aprender a adorar a Dios antes que a pedir a Dios. Solo adorarlo, solo deleitarse en Él, solo meditar en Él. A veces se puede orar aún desde el silencio, porque oración es ¿qué? Intimidad con Dios. Ya lo decía, adoración. Entonces, muchas veces hay personas que no identifican que lo que están haciendo es orar mal, no identifican que lo que está pasando es una guerra espiritual, no identifican que hay esa oposición en las tinieblas, porque no conocen ese mundo espiritual. Y ese mundo espiritual no se conoce en un culto. La guerra espiritual no es empezar a gritar y a guerrear. Hay gente que se imagina la guerra espiritual como un ángel con una espada y un demonio con un lazo y dándose latigazos y ¡pum! Le sacaron la cabeza a un ángel y acaban de matar a muerto un demonio. No, una guerra espiritual no es eso. Nosotros lo asimilamos desde nuestro concepto de guerra, pero la guerra espiritual va más allá de una guerra física. Y la guerra espiritual va, y ahí entro en esa línea, desde la adoración y la santidad. Una persona que crea que guerra espiritual es arrancar a gritar y a vociferar, pero no tiene una vida en santidad, no tiene una vida de adoración, no tiene una vida que agrada a Dios, eso no es guerra espiritual. Una guerra espiritual es llevar una vida que adora a Dios. Claro, hay que reprenderlo, hacemos en la iglesia, oramos, yo oro en mi casa, tenemos oraciones todos estos días a las 11 de la noche, la semana anterior la tuvimos a las 5 de la mañana, estamos teniendo ayuno, hay que orar, pero hay que orar adorándolo, hay que orar bendiciendo su nombre, hay que adorar como un hábito de espiritualidad. Y entonces ahí nos volveremos espirituales. No es espiritual el que siempre anda hablando de Dios. No es espiritual el que vive colocando mensajes de Dios. No es espiritual el que se la pasa diciendo, es que tenemos que orar. No, ese no es espiritual. A veces ese es el menos espiritual. El verdadero hombre o mujer espiritual es aquel que conoce las dimensiones espirituales y aprende a vivir anclado verdaderamente a lo que el Señor ha dicho. ¿Cuál es la mejor hora para orar? Cualquiera. La suya. Hay gente que dice que Dios escucha más en la madrugada. Hay otros que decimos que nos encanta, yo no digo que Dios escucha más, pero nos encanta la noche. Pero yo diría, a la hora que usted quiera orar, es como si usted me dice, ¿a qué horas es bueno comer? Cuando tiene hambre. Ahora, hay unos tiempos establecidos, desayuno, almuerzo y cena. Pero no hay alguien que dice, no, el desayuno si no es a las 7 en punto ya no me lo sirvan. Puede ser a las 7, puede ser a las 7:30, puede ser a las 8. El almuerzo si no es a las 12 del día, puede ser a la 1, puede ser a las 12:30. Observe, lo que importa es el contenido. En otras palabras, el principio de la oración es lo importante. El método, la hora, el lugar, la forma, es indistinto. Ahora, es rico orar de rodillas, es rico orar de pie caminando en la casa, es rico orar sentado. Mire que tenemos diferentes maneras. La hora de oración, yo creo que va mucho en la personalidad, porque también se te puede volver una oración sacrificial. Vamos a levantar a orar, pero si a usted le va mejor orando en la noche. Claro. Ore en la noche, está más concentrado. Mire, porque tiene 2 luchas. Una, orando, en el tema espiritual, y 2, manteniéndose despierto. Mientras que usted dice, no, yo soy feliz a las 4 de la mañana, me levanto,
me hago un café, pastor. Yo tengo gente que me ha dicho, yo escucho por allá esos pajaritos que empiezan a salir y tomo mi café, miro al cielo. Maravilloso. Yo les contaba una historia de una vez que me fui a Cartagena, un lugar muy bello de Colombia. Los que quieran visitar nuestro país o los que lo conocen. A ver, escriba ahí quién conoce Cartagena. Coloque yo. Amurallada. La ciudad amurallada. Y me voy para Cartagena. El muro de Jericó. Y yo, sí, es una ciudad muy bella y sí, está amurallada, efectivamente. Sí, bella. Y yo me acuerdo que había orado en la noche, pero pues yo escucho tanta gente que dice que el mar, que el sonido del mar, que en la mañana, que tal. Yo me acuerdo que ese día me levanté muy temprano. Creo que hicimos la oración de la iglesia. Y yo ya, voy a ir al mar entonces, para tener ese momento con Dios, con las olas, en la mañana. Entonces arranqué y me fui para allá con un café. Iba con un termito de café. Empecé a ver las olas. Yo no sentía nada. El viento, yo no sentía nada. Yo me quité los zapatos. Yo dije, no, debe ser que es que no siento la arena del mar. Entonces empecé a mover los pies en el mar y con el café. Y yo me esforzaba y decía, gracias, Señor. Y yo miraba el cielo, tus bondades, mi rey. Y yo trataba como de conectarme con el sonido de las olas. Cuando empecé a... Como era tan temprano, era como las 5:30 de la mañana, empezaron a pasar como gente, como pescadores. Yo dije, ay, me van a ir atracando aquí, dije yo. Ay, me van a ir robando. Y dije, ustedes payaseando, yo no siento nada. O sea, sí, el mar. Entonces yo cogí mi café y me fui otra vez para adentro. Y ya me puse a hacer algo ahí que tenía que entregar. Pero lo hice en la noche. Ay, eso me pareció maravilloso. Adoré al Señor. Mire, mi hora es la noche. Para otros es la mañana. Sí. Pero insisto, hay momentos donde yo me he arrodillado a orar al Señor después del almuerzo, después del mediodía. En este lugar venir a orar con Dios. Hay momentos donde lo he hecho muy temprano en la mañana. Hay momentos donde he pasado la noche y donde la madrugada la he invertido con el Señor adorándolo. No porque tenga... Ahí volvemos al foco. No porque tenga una necesidad, Padre, estoy orando porque... No, porque me puse a orar y me conecté con Dios y quiero ir a orar un rato. La oración se te va a convertir en una delicia cuando lo hagas un hábito, no cuando lo hagas una necesidad para que Dios haga algo. Así es. Entonces creo que en este punto lo más importante más que la hora, porque lo que dice mi paz es cierto, hay gente que dice, la mañana, otros la noche, pero creo que cada uno lo habla desde lo que a cada uno le funciona. Pero considero que lo más importante, más que el horario, es la disciplina para hacer. Sí, la Biblia dijo, no tarda en responder al que clama día y noche, entre los dos. Así es. Día y noche, en cualquier episodio, el asunto es orar. La enseñanza que quiero que nos quede en el corazón es, ¿usted por qué ora? Quizás por eso Dios no ha respondido su oración, porque usted ora, lo dijo ahorita Juanpa, para unos deseos personales, usted ora para que Dios le responda algo, pero en realidad, cuando usted aprende a orar simplemente por adorarlo, se dará cuenta que es una oración mucho más fluida, mucho más eficaz. Como es una práctica y requiere un hábito y una disciplina, creo que como en todas las prácticas y las disciplinas de la conducta del ser humano, en este caso algo espiritual, es importante pegarse a gente que sea de oración, acercarse a gente que ame la oración, a gente que le guste la oración. Porque cuando estamos cerca de gente que ora y ora mucho, es más fácil para nosotros entrar en ese fuego, encendernos también en esa práctica. Porque de lo que uno se rodee, en eso se convierte. Usted se rodea de gente de oración, entonces aprende a orar con ellos, lo invitan a orar, lo meten en grupos de oración, lo conectan, le mandan el link de la iglesia porque están orando, lo invitan al ayuno. Usted está rodeado de gente que está orando. Si me rodeo de gente que simplemente está pidiendo oración, porque hay ese grupo de gente, sí. Ore por mí, ayúdenme a orar. Sí, yo puedo pedir oración, pero eso no va a llenar la necesidad de llorar. Entonces, poder reunirme, poder conectarme con gente que ore, me va a ayudar a mí a crear ese hábito. Es como el que le gusta montar bicicleta. No está andando con gente que anda en patines. Claro. Aquel que le gusta ir al gimnasio, siempre busca a alguien que lo acompañe y siga el eco de ir al gimnasio, hacer la máquina, busca ojalá el mismo horario, que podamos ir juntos, porque mancomunadamente, de hecho la Biblia lo dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, y si piden al Padre algo, la Biblia siempre habló de estar en compañía de esa gente que le gusta orar. Así es. Mi paz, ¿qué tal si cerramos con un tema un poquito espinoso? Pero creo que tiene mucho que ver con este tema de lo espiritual. Estamos en una época, otra vez está volviendo como a esa ola, esa onda de querer
presentar en la palabra, en la predicación, en la administración, falsas expectativas en la gente. Prédicas donde le decimos a la gente, Dios te va a responder, tu temporada llegó, tu tiempo llegó, tu momento es ahora. Dios te va a acelerar, a contra hiper mega acelerar. Y bueno, una cantidad de palabras que estamos llenos de videos, cosas como, viene tu matrimonio, escucho las campanas, veo las... Y claro, mucha gente al escuchar esas, de hecho usted lo puso en estos días en uno de sus estados, de esos profetas que decían, Sí, recuerda el estado, Ezequiel. el verso de Ezequiel. Dice que hay de los que dicen que Dios dijo y en realidad no dijo absolutamente nada, basándose en lo que sienten o imaginan. Exactamente. Entonces, ¿cuántas veces algunas personas por generar quién sabe qué en la gente, una imagen de espiritualidad falsa, les dicen una cantidad de cosas que Dios no ha dicho y entonces la gente cree que Dios le habló y pone su esperanza en eso? Por ejemplo, en mi canal hay alguien que se hace pasar por mí, coloca un usuario falso con números y le pide a la gente plata. Que ordeno a las tinieblas de no sé qué. Y un señor cree que era yo y se puso a responder. Es que me decepcionaste, Pastor Lerman. Tú pidiendo dinero. Jamás, yo no hago eso. Entonces, ¿cómo hay gente que tan fácilmente cae en esos engaños? Incluso creen que Dios les prometió cosas que Dios no ha prometido. Entonces, ¿cuál es el antídoto para que esta generación pueda discernir y decir, hey, esto no es de Dios, esto me lo dijo esta persona, pero no corresponde a lo que Dios me ha prometido? Eso es lo que llamamos un neopentecostalismo. Y eso sí que hace mucho daño, ¿saben? Eso de yo declaro, yo te confieso, yo profetizo, yo decreto, yo ordeno, yo lanzo, yo tiro, yo traigo, yo mato, Eso no es lo que yo veo en la Biblia. Lo que yo veo en la Biblia es una dependencia total del Señor, donde me apoyo en la palabra profética, que es la palabra de Dios, y ella es la que tiene la ruta a seguir en la vida. Entonces esa gente, usando la frase que mencionabas, llenando de falsas expectativas a otros, hacen mayor daño que el bien que buscan hacer. ¿Por qué lo hacen? ¿Con qué fin? Yo lo que pensaría es que si uno tiene que buscar un modelo de oración, pues busque el modelo de Jesús. Yo veo a Jesús como oraba, veo a Jesús el paso a paso del Padre Nuestro, por ejemplo, donde yo veo que ahí hay una declaratoria efectivamente sana de dependencia. Señor, Padre Nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Mire que todo está en concordancia al cielo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras obras. Mire que es una dependencia total del cielo. Pero ese, te vas a casar, yo te voy a dar, te vienen tus mejores días, viene tu carro, viene tu casa, estoy bien. No, hombre, no se deje engañar porque ese no es el evangelio. Y esa no es la predicación de la palabra. Y eso nos mantenemos cansados de ver. Y ahí tocaste el tema. Entonces la gente se basa desde una economía porque toman el dolor del individuo y venga, dé por un milagro, pacte por esto, dé un dinero por esta palabra. Yo escuché un día un predicador que me contó que alguien en un país le había dicho, yo quiero comprar esa palabra que usted dio. Que ¿cómo así? Me contaba ese pastor que le dieron. Y le dijo, sí, yo quiero esa palabra para mi ciudad. Era un gobernante como que de ese sector. Y que le decía, yo quiero dar un dinero por esa palabra. Mire hasta dónde se llegan, a unas ridiculeces, porque yo no le encuentro otra palabra a eso. Mire, Dios no le está cobrando a usted ni el sol, ni la lluvia, ni la vida, para venir a cobrarle ¿por qué? Por un esposo, por un carro, por una casa. Dependa del Señor. Ore adorándolo, buscándolo, y usted no tendrá que recibir ningún ahora mismo, recibo, doy. Definitivamente, esos son prácticas que por temporadas llegan. Eso tiene sus oleajes. Sí. Y ahorita lo estamos viendo mucho. Esa gritadera, esa reprendedera. Y cuando usted va y mira, gritan mucho, pero sus vidas son vidas opacas. Entonces yo prefiero gritar con mi testimonio que gritar en un púlpito. Es mejor que el grito nuestro sea tener una buena esposa, no buenos hijos, vivir tranquilo, adorando al Señor, amando al Señor, que estar en un púlpito casi ahogándome, acabándome las cuerdas vocales, sudando como un caballo, sin poder
¡Wow! No, es que, Juanpa, no, es que yo he visto unos escenarios donde me quedo aterrado. Digo, pobre hombre, no le va a durar su voz más de un año o dos. Sí, sí, sí. Y segundo, en una exposición que a través de eso queremos aparentemente provocar o destellar el poder de Dios. Y no, eso no tiene nada que ver. Entonces, no se llene de falsas expectativas. Lo que viene para su vida y lo que viene para su familia, lo que viene para su casa está en la palabra. La palabra de Dios que nos dice una y otra vez qué tiene Dios para nosotros y el propósito que la marca. Bueno, todo lo bueno llega a su fin y hoy esperamos que este episodio lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros. De verdad que cada vez que nos reunimos, mi pastor, a conversar frente a las cámaras, somos grandemente edificados y esperamos que usted también lo esté siendo. Voy a terminar como empecé antes de pedirle a mi pastor que nos bendiga con una oración, diciéndole que si le ha gustado este programa, no olvide, suscríbase. Si no lo ha hecho, active la campanita. Nuestra comunidad sigue creciendo. Ayer Jerónimo me hizo reír porque me dijo, papá, mi tío me cerró mi canal de YouTube. Y yo le dije, ¿tú tenías canal de YouTube? Me dijo, sí, yo abrí un canal de YouTube por un tema del colegio. Y ¿cómo así? ¿Tú qué grabaste? Mi último video fue... gracias a ustedes hemos logrado llegar a 5 suscriptores. Ay, Dios mío. De Jerónimo, pero ¿cómo así? Bueno, no, pero gracias a ustedes sí hemos pasado más de 20,000 suscriptores en este canal y eso nos llena de alegría, no porque sea una cifra o no, porque realmente yo se lo digo de corazón, a él eso no le interesa. A mi pastor realmente lo que más le mueve su corazón es que la gente sea bendecida, que la palabra llegue a los corazones. Pero si usted se suscribe, créame que llega este contenido. Así es. Y a muchas personas que de repente dicen, como hemos escuchado testimonios, estaba en un momento terrible, difícil, y ¡pum! Me salió un video que pudo ser respuesta.